Mando a vos, el dicho nuestro gobernador, que hagáis pagar a cada uno, el día que trabajare, el jornal de mantenimiento que según la calidad de la tierra y de la persona y del oficio, vos pareciere que debiere haber. Lo cual hagan y cumplan como personas libres, como lo son, y non como siervos, e hacer que sean bien tratados. Y no consintáis ni deis lugar a que ninguna persona les haga mal, ni ningún daño u otro desaguisado alguno. Así rezaba un fragmento de la carta que Isabel la Católica envió a Nicolás de Obando, entonces gobernador de la Española, hoy en parte República Dominicana, como sabéis. Esta visión innovadora de la reina, la de considerar personas libres de pleno derecho a los habitantes de las tierras conquistadas, es mucho más que un enunciado, es una idea revolucionaria. Una idea que comenzó en el Nuevo Mundo y que trajo un mundo nuevo. Isabel de Trastámara, Isabel I de Castilla o Isabel la Católica, que de las tres maneras se la conoce. Una reina, una mujer singular que cambiaría España. Una pionera que con sus convicciones y sobre todo con sus actos encabezaría la aparición de ese mundo nuevo. Isabel de Castilla es la reina que literalmente nadie más tuvo. Es el verdadero motor de arranque que puso a España en el lugar y en la posición de provocar un cambio de época a nivel global. Una verdadera gigante de la historia, cuyo legado, o más bien su relato, solo se ve empequeñecido, apartado y en ocasiones vilipendiado por ese extraño empeño nuestro en minimizarnos, en extender hasta Atapuerca eso que llaman la memoria histórica, llenándola de etiquetas y sobre todo en permitir que sean otros los que escriban la historia del mundo, olvidando que sin nuestra pluma no habría habido novela. Hoy os traigo a esta mujer, que merece un capítulo aparte, entre la de tantas otras mujeres, cuya historia hace que haya tanto que celebrar en la nuestra, en la de todos. Os voy a hablar de una reina que, de la mano de su marido, Fernando el Católico, da fin a esa obra de siglos, la Reconquista, sin la cual nada de lo que pasó después puede llegar a entenderse. La que pone las bases del Estado moderno. Una reina cuyas ideas acerca del papel de la mujer son absolutamente rompedoras con las que imperaban en el crepúsculo de aquella Edad Media, cuya visión audaz le llevó a confiar en Cristóbal Colón para que se iniciase una nueva era de la historia universal. Y sobre todo, la historia de una mujer plenamente renacentista, que fue la primera en decretar que los derechos de los pueblos conquistados eran los mismos que los de sus conquistadores. Isabel de Trastámara, primera de Castilla, la católica, la protectora de los indios. Antes de empezar, deciros que el crecimiento del podcast es espectacular, sobre todo y últimamente en las redes sociales, especialmente en Instagram y en nuestro canal de YouTube, que, bueno, están disparados. Y fundamentalmente lo es, he de decirlo, gracias al trabajo de los chicos de The Podmaker, Facu y Juaco, auténticos magos de todo esto. Si deseáis formar parte de nuestra comunidad en esas plataformas, solo tenéis que pinchar los enlaces que os dejo en la descripción del episodio. Y si además de ser parte de la comunidad deseáis ayudarnos a que sigamos contando por qué hay tanto que celebrar en la historia de España, en la historia de tu nación, podéis hacer una donación presionando el botón azul de iVoox, apoyar, o entrando en Patreon, cuyo enlace también os dejo en la descripción del episodio. Y ahora sí, comenzamos. Bueno, la idea no es haceros un capítulo biográfico de Isabel, eso creo que lo podéis encontrar en muchos sitios, ¿no? Más bien quiero hablaros de lo que significa esta mujer en la historia de España y del mundo, de sus obras y de su legado. Podemos apuntar, si queréis brevemente, que nació en el año 1451 en Madrigal de las Altas Torres, provincia de Ávila, y falleció joven, con 53 años, en Medina del Campo, en Valladolid. Era hija de Juan II de Castilla e Isabel de Portugal y hermana, solo por parte de padre, del que fue rey de Castilla Enrique IV, al que acabó sucediendo. No estaba previsto que Isabel llegara a reinar y fueron sucesivas carambolas y guerras las que acabaron poniéndola en el trono, ¿no? Se casó, como sabéis, con Fernando de Aragón, su primo, para lo que, por esto tuvo que solicitar una dispensa papal y lo hizo en secreto, después de más de una y más de dos propuestas o arreglos matrimoniales malogrados por distintas razones. Este matrimonio con Fernando de Aragón fue el hecho decisivo
que selló la unión de los dos reinos peninsulares más grandes, Castilla y la Corona de Aragón, y comenzó el camino hacia lo que hoy es España, comunidad política o nacional. Sus 30 años de reinado dieron para mucho, lógicamente, ¿no? Y de eso es de lo que vamos a hablar principalmente, porque Isabel de Trastámara es un personaje decisivo en un cambio de época, y como os he dicho, igualmente decisivo en que sea España quien lidera este cambio de época. Hablamos de un reinado con muchas más luces que sombras, y quizá las sombras, además, las que podemos encontrar, porque las podemos encontrar, sean discutibles como tales, en el sentido de que son valoradas de una manera más acertada con la perspectiva y con el contexto de la época. Isabel es, junto a su marido, la creadora del Estado moderno. Y ojo, porque cuando digo moderno, por supuesto, no me refiero al concepto de Estado, tal y como lo entendemos hoy, ni tiene necesariamente una connotación únicamente positiva esto de moderno. A lo que me refiero es a que son los iniciadores de una nueva forma de entenderlo. El primer peldaño de la escalera que conduce a la muerte del llamado Antiguo Régimen, ya 200 años más tarde. Puede considerarse el inicio de la Edad Moderna, porque se ponen las bases administrativas de un Estado nuevo, que estará llamado a ser la potencia más poderosa del mundo en el siglo XVI, en la primera mitad del XVII y en muchos aspectos con una hegemonía global hasta principios del siglo XIX. Lo primero que va a hacer Isabel de Castilla en su solar es someter a la nobleza, llegando a usar la fuerza en ocasiones en las que se revela como necesario. La nobleza castellana había venido siendo ya durante siglos un auténtico dolor de cabeza para todos los reyes de Castilla, ¿no? Por la intervención constante en los asuntos del reino, por llegar a poner y quitar reyes, y en general por hacer y deshacer a su antojo, obviando al monarca. Esto lo va a acabar Isabel de un plumazo, donde les va a llevar es a la corte. Les va a llevar a la corte porque es más fácil controlarles allí, pero sobre todo los va a apartar de los centros de decisión. Esos centros de decisión los va a poblar de letrados y de gente a la que se trae de las universidades, creando un cuerpo administrativo y burocrático muy eficaz y, en ese sentido, claro, moderno. Hay algo más, como la creación de la Santa Hermandad, un cuerpo policial para el ámbito rural o de núcleos de población más pequeños, al que se considera el embrión de la Guardia Civil. Y esto, pues al final no es más que otra forma de unificar la fuerza ejecutora del Estado y hacerla llegar a todas partes, aparte de otro elemento de control de la nobleza en las zonas en las que opera esta Santa Hermandad. Castilla, en este sentido, se va a adelantar a la Corona de Aragón, porque, en la Corona de Aragón y principalmente en Cataluña, como os conté, la fuerza y privilegios nobiliarios se van a resistir más a caer. Pero no solo a Aragón, sino al resto de Europa. Si miráis, por ejemplo, a las guerras de religión que ocurrieron en el siglo siguiente, unos 40, 50 años más tarde, estas guerras motivadas por la Reforma Protestante, pues al final uno de los bandos siempre es liderado por nobles que en realidad no tienen intenciones de orden religiosa, que lo que están haciendo en realidad es usar el cisma protestante con intención de mantener su estatus. Se crearían organismos nuevos del gobierno, como el Consejo Real. Se reformaría la justicia a través de las llamadas audiencias o chancillerías, que tendrían jurisdicción estatal. Al frente de estas nuevas instituciones van a estar los propios reyes, veniendo de esa manera pues a fortalecer esa voluntad, por un lado, de uniformidad y por otro de apartar a la clase nobiliaria de las instancias en las que se toman decisiones o se imparte justicia. Se reforman también las órdenes militares, de cuyo maestrazgo se aparta a todos los nobles y se hace recaer en el rey Fernando, liberando además una gran cantidad de fondos que se va a traducir en la creación de un ejército permanente, un ejército profesional, que al final va a ser el ejército que domina los campos de batalla durante más de siglo y medio, los conocidos tercios de infantería española, de los que os voy a hablar luego. Al final, más allá quizá, o a la par que con la creación del Estado moderno, lo que va a conseguir Isabel es pacificar un reino que era un auténtico lío. Un lugar de pendencias, de intereses, de peleas constantes, de guerras empobrecedoras, y ponerlo en situación de mirar hacia afuera. Es decir, sin esta reorientación por parte de Isabel, pues creo que Castilla pues jamás hubiera podido acometer pues todo lo que vendría después, ¿no? Me refiero, por supuesto, a la conquista y a la creación de un imperio. La reforma va a abarcar también al clero, inicialmente por un acuerdo del rey Fernando con el Papa, el llamado patronato, pero sobre todo por la reforma del cardenal Cisneros, que era el confesor de Isabel.
Y bueno, en todo esto hay algo que sí que creo que merece la pena apuntar, ¿no? Y es que con frecuencia se dice que a España no llegó la Reforma Protestante, que España se enrocó, digamos, y se cerró para quedar casi como el único bastión del catolicismo. Pero bueno, lo cierto es que la Reforma en España había ocurrido antes. Es esta, del cardenal Cisneros, una reforma centrada además en cosas que también se van a suscitar después en la Reforma Protestante, porque bueno, no hay nada o casi nada teológico en esa Reforma española, eso es cierto, ¿no? Como sí que lo hay en la protestante, pero sí hay mucho de sustracción de poder al clero, de vigilancia de la disciplina del clero y de sometimiento del clero al poder político. Lo cierto es que hablamos de algo que podría incluso merecer un capítulo aparte del podcast, la verdad. Pero bueno, al final la Iglesia española se iba a ir adaptando a postulados que tenían menos de teológicos y mucho más de humanistas, en la estela de los pensadores de la Universidad de Salamanca, de la Escuela de Salamanca, convirtiéndose también en la primera iglesia cristiana moderna. Y vuelvo a decir, moderna en el sentido del tiempo en el que tiene lugar la Reforma. Al final esta adición de elementos más filosóficos o doctrinales que puramente religiosos, pues va a ser absolutamente decisiva en la obra americana, en la obra imperial española. Porque tanto la visión de Isabel como esas ideas de Salamanca van a configurar un modelo distinto al de las otras potencias europeas y la creación de una comunidad radicalmente diferente, en cuyo desarrollo además la Iglesia pues iba a tener un papel muy importante, ¿no? Bueno, mirad, si nos habéis seguido en distintos capítulos, como el de la Escuela de Salamanca, el del Imperio Generador, el del Amanecer de los Derechos Humanos, pues os daréis cuenta de que todo esto son piezas de un puzzle que van encajando y se complementan. Por eso van apareciendo en distintos capítulos, ¿no? Si cogéis todo esto que os he ido contando a través de ellos, pues vosotros mismos podéis montaros ese conjunto, ¿no? Digamos, y colocar las piezas para acabar en un resultado final que es una obra singular, la de la monarquía hispánica. Una obra singular que repito, no se parece nada a lo que se fue haciendo por parte de otros. Y bueno, pues va a ser Isabel, al final, quien catalice el comienzo de todo esto. Aunque de eso os voy a hablar más tarde, porque antes quisiera hacerlo de la idea que Isabel la Católica tenía de la mujer y de cómo fue poniendo esa idea en práctica en la corte. Isabel se encargó de la educación de una forma casi obsesiva y de la educación de la mujer especialmente, porque la entendía como la puerta a la libertad. Estaba convencida de que eran el saber y el conocimiento los primeros pasos que debían dar las mujeres para alcanzar la autonomía en sociedad. Fundó las llamadas escuelas palatinas, al frente de las cuales pondría a Sánchez de Arévalo, con el encargo de impartir la misma educación para los niños que para las niñas. Estas escuelas son por cierto, las que se van a transportar al Nuevo Mundo, las llamadas escuelas de Indias, en las que se van a educar muchos niños y niñas indígenas, fundadas en su mayoría por su nieta, la emperatriz Isabel, que era la mujer del emperador Carlos I. Las mujeres de la corte de Isabel atesoran conocimiento y lo hacen para seguirla a ella, porque la acompañan en todos sus desplazamientos. Destaca, quizá entre todas, Beatriz Galindo, conocida como la Latina, de ahí el nombre del barrio de Madrid, una mujer con un conocimiento impresionante de los clásicos, profesora de latín y de gramática. De hecho, fue profesora de los infantes y de la propia reina. Así que, bueno, Isabel siempre tuvo de ella a una o a varias mujeres cultas, a las que además les pedía que le dijeran qué opinión tenían de las decisiones que tomaba. Es decir, Isabel se hacía auditar, y mayoritariamente por parte de mujeres. Así que hubo muchas mujeres brillantes en la corte, como Catalina de Medrano, que era la hermana de Luisa de Medrano, la que os conté que fue la primera mujer de la historia en convertirse en profesora de la universidad. María Pacheco, una mujer cultísima, con amplios conocimientos de matemáticas, de latín, de historia, y bueno, además una mujer de armas tomar, porque acabó liderando años más tarde la rebelión de los comuneros de Castilla contra Carlos I. Leonor de Sotomayor, también conocida como Leonor de Soto, mujer de enorme cultura y resolución. Isabel de Villena, escritora. Juana de Mendoza, erudita, a la que hizo además supervisora de las escuelas que fundó para niños humildes. Así que bueno, no es de extrañar que en esta época y de este talante isabelino surgieran mujeres como la escritora Teresa de Cartagena, Catalina de Mendoza, que era pintora del siglo XVI, Luisa Roldán, conocida como la Roldana, que era escultora,
María de Zayas, escritora del siglo de oro español, una de las precursoras además del feminismo reivindicativo, o Luisa Sigea. Esta mujer era famosa y apreciada en las Cortes de España, de Portugal y en la papal por sus conocimientos matemáticos y filosóficos y por su dominio de muchos idiomas como el latín, el árabe, el portugués, el hebreo y por supuesto el castellano, aparte de que era autora de poemas y bueno, acabó siendo contratada por la corona portuguesa como escritora a su servicio. Gente como las primeras profesoras de universidad de las que yo os hablé, Lucía de Medrano y Francisca Nebrija, y sin olvidar, claro, a Teresa de Jesús, ¿no?, cuya obra pues habla por sí sola. En cualquier caso, y bueno, más allá de lo relativo a las mujeres, que fue especial, Isabel fue una mujer plenamente renacentista, preocupada porque en su corte la cultura tuviera un lugar predominante. Pensad, por ejemplo, que de su impulso nace la gramática escrita del castellano, la primera gramática escrita de la historia por Antonio de Nebrija, o la fundación de la Universidad de Alcalá de Henares a cargo del cardenal Cisneros, hasta el punto que un cronista de la corte hizo común en aquella corte una frase que decía: estudia la reina, ahora somos todos estudiantes. Isabel va a concluir, junto a su marido, la Reconquista, con la toma del Reino de Granada. La obra reconquistadora estaba prácticamente terminada desde los tiempos de Fernando III el Santo y su hijo Alfonso X el Sabio, pero lo cierto es que se había quedado estancada ahí, a las puertas del Reino de Granada, durante casi 2 siglos, fundamentalmente por los problemas internos de Castilla, que en aquel tiempo era un reino en guerra civil casi constante. Y a ver, un inciso. Quiero hacer un inciso porque veo, sobre todo en los comentarios del canal de YouTube acerca de este tema de la Reconquista, veo gente que insiste en mensajes que dicen que no se puede identificar a lo reconquistado con España y que España o Hispania entonces eran simplemente un concepto geográfico. Bueno, y sin ánimo de ofender, de verdad, creo que no entiende quien no quiere entender. Por supuesto que no podemos hablar de España tal y como la conocemos hoy, pero sí podemos hablar de un concepto de unidad que coincide geográficamente con el territorio de lo que hoy es España y bueno, también Portugal, y se corresponde con la idea de lo que fue la España romana y luego la visigoda. Pero sobre todo podemos hablar de lo que hace de amalgama, de pegamento de esa idea, que son básicamente 2 cosas. Una es la herencia clásica grecolatina que habitaba en ese territorio y que era un canon que iba a determinar la organización social, las leyes, los usos, la forma de gobierno, las costumbres, el concepto de familia, el comercio, en fin, todo. Y por otro lado, el cristianismo. Cuando a lo largo de casi 8 siglos existe un impulso reconquistador, no lo es sobre la tierra, los ríos, o las montañas, o los bosques, ni sobre una frontera. O no solo sobre eso, sino que lo es porque se desea que en aquella tierra, en aquellos campos, en aquellas montañas, bosques, ríos, en aquella frontera, vuelva a prevalecer el cristianismo y vuelva a prevalecer lo grecolatino. Es decir, vuelva a prevalecer la Hispania de Roma y la posterior de Recaredo. Eso es lo que se siente como perdido y lo que se desea recuperar. Y es a eso a lo que se refiere Nebrija cuando, tras la toma de Granada, que supone el fin de la Reconquista, dice aquello de Hispania tota sibi restituta est. España se ha restituido a sí misma por entero. Bueno, por otro lado, creo que también es importante decir que aquel impulso reconquistador fue posteriormente la causa de la inercia que llevó a Castilla y a España a convertirse en la primera potencia del mundo. Aquella obra, una vez acabada, tenía todavía un remanente de empuje que se retroalimentó y posibilitó la aparición de hombres y mujeres extraordinarios, que conquistaron, que evangelizaron y que crearon un imperio colosal en 5 continentes y una comunidad irrepetible, que es la hispanidad. Sin Reconquista, lo más probable es que no hubiera habido imperio ni hubiera habido hispanidad, porque aquellos hombres y mujeres, aquellos reyes y reinas, aquellos frailes, marinos, exploradores, pioneros, tenían aún dentro de sí, interiorizado, que obraban por una idea, algo que por cierto es tremendamente acusado en el mundo romano antiguo, y al final son las ideas las que producen los cambios más radicales y los actos más singulares. Volviendo a la Guerra de Granada, se sabe que
que Isabel, en las muchas batallas a las que tuvo que librar, ¿no? Porque entre guerras civiles y conquista de Granada, pues fueron unas cuantas. A Isabel le gustaba desplazarse a los campos de batalla, estar en los campamentos, arengar a sus soldados e incluso atender a los heridos. Así que poco a poco fue dando órdenes de que se instalaran tiendas con camas, todo lo necesario para heridos, para enfermos, y fue llevando a esos hospitales a médicos, enfermeros y cirujanos. Así que en el año 1484, en el sitio de la ciudad de Loja, nacía el que está considerado como el primer hospital de campaña de la historia. Bueno, no es casual que además a ese hospital se le pusiera el nombre del Hospital de la Reina. Acerca de esta guerra habréis leído en bastantes sitios que hablamos de la Primera Guerra Moderna, y lo es en el sentido de que desaparece una manera de hacerla que estaba basada, una manera medieval de hacerla, que estaba basada en grandes masas de tropas, desplegadas en el campo de batalla, donde la que reinaba era la caballería pesada, es decir, el caballero, el noble, ¿no? con montura y armadura. Ahora, a partir de ahora, se va a ir dando paso a unidades más flexibles. Va a aparecer además la artillería de manera incipiente y las armas de fuego portátiles. La combinación de todas estas nuevas armas, con la caballería también, pues da lugar a nuevas ideas que tienen que ver tanto con la defensa como con el ataque, y que son puestas en práctica por ejércitos que ya no son ejércitos reclutados para el caso, sino que son permanentes, son profesionales. Todo esto, bueno, pues va a suponer un poco el fin del reinado de la caballería y el surgimiento del infante como elemento central del campo de batalla. Quien va a entender esto perfectamente, lo va a ejecutar y va a ser el auténtico creador de la nueva manera de guerrear, no es otro que Gonzalo Fernández de Córdoba, conocido, como sabéis, como el Gran Capitán, quien además va a reformar el ejército dando a luz a los llamados tercios de infantería española, que acabarían siendo los absolutos dueños de los campos de batalla europeos durante más de siglo y medio. Mira, es muy posible que la máquina de guerra más exitosa de la historia sea la Legión Romana, lo cual, bueno, sería un apasionante tema y un apasionante debate que merecería por sí solo un capítulo, yo qué sé, pues igual de 5 horas, ¿no? Pero si miramos a quienes pueden estar en un segundo escalón, pues bueno, seguro que se os ocurren muchas cosas, ¿no? Igual que a mí, pues, no sé, las falanges de Alejandro, los hunos de Atila, el ejército de Aníbal, el de Napoleón, el de Gengis Khan, y necesariamente en ese segundo escalón tienen que estar los tercios españoles. No hay, o no debería haber, y creo que no la hay, ninguna relación histórica de los más eficaces ejércitos que no incluya a los tercios de infantería española. Y no ya solo por su efectividad y su impresionante palmarés de victorias, sino por el tiempo que estuvieron siendo hegemónicos. Hablamos, ya os digo, de más de un siglo y medio. Y sobre todo, por lo que significaron en aquel tiempo y la revolución que supusieron cambiando el arte de la guerra. Bueno, pues fue Isabel quien confió en el Gran Capitán para esta empresa de Granada, porque bueno, se había dado cuenta de sus capacidades y sobre todo de su compromiso. Ya lo sabréis, sobre todo si habéis visto la serie de televisión de Isabel, que existe una especie de leyenda urbana que nos dice que entre ambos había pues algo así como un amor platónico. Bueno, la verdad es que es algo que nunca se ha llegado a demostrar, ni creo que a estas alturas ya vayamos a poder llegar a ninguna conclusión. Pero sí es verdad que la principal valedora de Gonzalo en la corte fue siempre Isabel. Y también lo es que desde que la reina murió, la estrella del Gran Capitán se fue apagando en la corte. Pero bueno, hasta entonces ciertamente escribió páginas gloriosas desde el punto de vista no ya solo militar, sino diplomático. Y es, bueno, sin duda es uno de los más brillantes generales de todos los tiempos y al que se considera, repito, el pionero de la guerra moderna. Asómate a la aventura colectiva más apasionante jamás contada, la historia de España. Isabel va a ser protagonista necesaria e imprescindible en uno de esos acontecimientos que cambian la historia. Me refiero, bueno, imagináis, al descubrimiento de América. Sin su insistencia al rey Fernando, sin su fe en Colón, su siempre mirar más allá, su capacidad de soñar y de creer, pues no hubiera sido posible que se hubiera llegado a América bajo la bandera de Castilla. El episodio de América es quizá el que mejor retrata el carácter de esta mujer irrepetible, porque en este episodio están su pasión por aprender,
el eterno poner la mirada más adelante, su ambición, su audacia, el escuchar a quien le proponga algo distinto, su deseo de hacer grande a su reino, o el confiar en otros, como había hecho con el Gran Capitán, o su convicción de que el hecho de ser mujer no la iba a limitar, y como veremos luego, su idea humanista, nueva y revolucionaria, acerca de la condición del ser humano. Voy a hacer otro inciso, si me permitís. Se dice con frecuencia desde posiciones indigenistas radicales que Colón no descubrió América, que ya había sido descubierta por los indígenas, por la gente que había llegado a ella 15.000 años antes. Bueno, este planteamiento es un poco, como diría, infantil. Evidentemente, si por descubrir entendemos llegar el primero, pues sí, claro, así es. Pero quizá haya que mirar más allá en el concepto, ¿no? Y sobre todo en su significado histórico. Decir que Colón descubre América no es decir que fuera el primero en llegar, ni tampoco es decir que quienes estaban allí antes que él no cuenten. De verdad que me parece un poco increíble tener que explicar esto, pero bueno, a ver, cuando se dice que Colón descubre América, lo que se está diciendo es que Colón da a conocer América al resto del mundo. Porque hasta entonces el resto del mundo no sabía que América estaba allí. No era el primero que llegaba, claro que no, antes estuvieron, sí, los primeros pobladores e incluso los vikingos. Pero el hecho que muestra al resto del mundo que América existe, el hecho que abre un capítulo nuevo en la historia universal, el hecho que es el primer peldaño para que ese mundo se haga global, es la llegada de Colón. En fin. Bueno, creo que también es importante saber de dónde viene esa necesidad o esa idea de navegar hacia el oeste para encontrar tierra. Pues mira, con la toma de Constantinopla en el año 1453 y su posición hegemónica en el Mediterráneo, el Imperio turco había cerrado la puerta a Oriente para el resto de Europa. Y Oriente significaba especias y todo tipo de artículos exóticos y de lujo cuyo comercio era capital en Europa, por lo que cegar el acceso a aquel mercado pues era un grave quebranto económico. Los portugueses van a empezar a bordear la costa occidental de África y a fundar colonias en esa costa con la idea de que aquel enorme continente pudiera ser superado por el sur para luego continuar hacia el norte y llegar a la especiería, que era también como se conocía al lejano oriente, y lo acabarían consiguiendo tras el cruce del Cabo de Buena Esperanza por parte de Vasco de Gama. Colón, por su parte, tenía, y se cree que por haberse empapado de las teorías de gente como Ptolomeo, del francés Pierre Dilly o del italiano Paolo dal Pozzo Toscanelli, tenía la convicción de que se podía llegar al este navegando hacia el oeste. Bueno, os cuento que la convicción de que la Tierra era esférica no es tan moderna como se cree. En aquel siglo XV ya se sabía o se creía de una manera más o menos general que la Tierra no era plana. Colón había presentado su plan en las cortes de media Europa, entre ellas en la corte de Portugal y la de Inglaterra, sin éxito. Y en la castellana, una primera vez, con el mismo resultado. Pero algo de aquello se le quedó a la reina. Algo se le quedó por lo que poco a poco, y tras algún que otro encuentro más con Colón, Isabel consiguió que el proyecto saliera adelante. Ya os digo, fue su tenacidad, en contra de la opinión de la gran mayoría de la corte y de su propio marido. Fue un poco la enésima rebeldía contra quienes tantas veces, y desde muy joven, le habían dicho que sus planes eran imposibles y que sus aspiraciones eran impropias de una dama. Lo cual pues había venido demostrando como erróneo, ¿no?, en todas y cada una de las ocasiones. Fue su eterna mira por la grandeza de Castilla y, sobre todo, su anhelo de extender el Evangelio hasta donde se pudiera llegar. Porque aparte de todo lo que os he contado sobre ella, Isabel era una mujer tremendamente religiosa. Al final parece que el argumento con el que Isabel convenció a Fernando fue algo que hoy llamaríamos el coste de oportunidad. El preguntarse qué pasaría si Colón estuviera en lo cierto y fueran otros los que se acababan beneficiando de ello. Finalmente, el 17 de abril del año 1492, los Reyes Católicos firman con Cristóbal Colón las capitulaciones de Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe, que está junto a Granada, pocos meses después de que Granada hubiera sido reconquistada. Capitulaciones mediante las cuales Isabel, Castilla y España se embarcan junto a Colón en una de las grandes hazañas de su tiempo. Se embarcan en aquel viaje que iba a cambiarlo todo.
La buena onda entre Isabel y Cristóbal Colón terminó a la vuelta a España del segundo viaje del almirante. En esta segunda navegación, Colón se trajo de América a unos cuantos indios a los que pretendía vender como esclavos. Y eso enfureció a la reina, porque la idea de la reina sobre los habitantes de las tierras descubiertas era distinta, y en esa idea no cabía la esclavitud. Poco después de la llegada de Colón, Isabel dictó una real provisión para que aquellos indios fueran puestos en libertad y devueltos a su naturaleza, o lo que es lo mismo, mandados de vuelta a su lugar de origen. Lamentablemente aquello llegó tarde para algunos de ellos, que murieron, mayormente víctimas de enfermedades. Y digo que la idea de la reina era distinta porque Isabel pensaba en la evangelización más que en la conquista. Para ella, aquellos seres humanos eran personas libres, eran súbditos de su reino, tan súbditos como los nacidos en España, y no se les podía esclavizar. En realidad nos encontramos ante la primera ocasión en la que desde el poder se deslegitima la esclavitud al vencido en una conquista. Y además daba así cumplimiento a la bula papal, la del Papa Alejandro, que permitía a España anexionarse las tierras descubiertas con la condición de evangelizar a sus pobladores. Y aquí, en el tema de la esclavitud, creo que conviene pararse un poco, porque algunos me habéis preguntado, y creo que la pregunta tiene sentido, ¿cómo es posible que la corona española suprimiera la esclavitud de los indios y, sin embargo, existieran esclavos africanos, negros, en los virreinatos españoles? A ver, la esclavitud es una institución tan antigua como la humanidad. De hecho, el propio Aristóteles entendía la esclavitud como una condición natural en algunos individuos. En la antigüedad clásica, pues, oye, incluso dejar de pagar una deuda podía conducirte a la esclavitud. Pero quizá el hecho más frecuente que a lo largo de la historia ha convertido a las personas en esclavos ha sido la conquista. Cada vez que alguna potencia conquistaba un territorio, se reservaba el derecho de esclavizar a los vencidos. Y esto es lo que cambia con Isabel, que prohíbe que se esclavice al conquistado. Y lo convierte, ya os digo, en un ser libre, súbdito suyo y con derecho a poseer tierra. En un ser al que hay que educar en la religión cristiana, no esclavizar. Sin embargo, sí, existían esclavos, porque ciertamente pasó mucho tiempo hasta que esta institución desapareció. De hecho, si lo pensáis, hace tan solo 160 años, que en la historia son un suspiro, ¿no? Los estadounidenses tuvieron una guerra civil, la Guerra de Secesión, en la que se sustanciaba, entre otras cosas, la abolición de la esclavitud. Se entendía que se podía esclavizar al infiel, al que no era cristiano, de la misma manera que lo entendía el Islam, que pensaba que se podía, que era lícito esclavizar a quien no profesara la religión de Alá. O se entendía que existía gente que había nacido con la condición de esclavo, o si me permitís el palabra, era esclavizable. Con lo que va a terminar Isabel es con la idea de que la conquista da derecho a esclavizar. Y lo que va a empezar a dominar si queréis, la ideología de la monarquía hispánica son las ideas de Salamanca, que nos dicen por boca del padre Vitoria que los hombres nacen libres, todos, y que ni siquiera el resistirse a la conquista es razón para esclavizar. Todo esto, de todas formas, no fue obstáculo para que España estuviera envuelta en el mercado de esclavos y en algunos puertos españoles de ultramar se comerciara con ellos. Lo que va a terminar con la reina católica, ya os digo, es la facultad de esclavizar al que se vence o aquel cuya tierra se conquista. Y al final, pues es un primer peldaño para lo que sería luego la abolición total, que, ya sabéis, tardó bastante en llegar. Y lo que fue prácticamente inédito en la monarquía hispánica fueron las expediciones a África para capturar gente a la que convertir en esclavos, ¿no? Algo que sí ocurrió, pues con Inglaterra, con Portugal, Holanda, Francia. En cualquier caso, además, está documentado, porque lo está, que cuando podían, los esclavos de otras naciones huían a tierras españolas, porque en esas tierras españolas tenían, digamos, un mejor pasar, ¿no? La idea de la esclavitud española era bastante parecida a la romana, mucho más laxa que la anglosajona o la europea en general, y bastante más benévola también que la islámica, por ejemplo, ¿no? Igual esto merecería un capítulo monográfico, pero si estáis interesados, os invito a que escuchéis en otro podcast, en Memorias de un Tambor, el episodio que sobre el tema tiene el autor. Os dejo el enlace en la descripción. Este impulso de Isabel no solo fue novedoso y revolucionario, sino que además tuvo la virtud de darse dentro de un marco distinto, y que era el entramado ideológico y filosófico de Salamanca, era el sermón de Adviento del padre Montesinos, eran las denuncias de Bartolomé de las Casas, era la controversia de Valladolid. Y además acabó en consecuencias mucho más allá de la vida de Isabel en el tiempo, como por ejemplo la detención de la conquista por parte de Carlos I para examinar su legitimidad y su moralidad, o como las leyes de Indias,
que son el cuerpo legal que va a configurar a la hispanidad como una comunidad absolutamente inédita en cuanto a derechos y libertades. Una comunidad única en su tiempo y novedosa en eso que podríamos llamar la consideración del otro, ¿no? Ciertamente esta obra no es solo, no se puede dar la autoría exclusiva de esta obra a Isabel, obviamente, ¿no? Pero creo que sin Isabel difícilmente podría haber existido. Si a todo esto le juntamos la no menos revolucionaria admisión de los matrimonios interraciales, pues nos encontramos con una comunidad que se configura de manera diferente. Tampoco estaba ya en el mundo Isabel cuando se legisló en este sentido, porque fue en el año 1514, ¿no?, después de su muerte. Pero sí se puede leer en otra carta, también a Nicolás de Obando, su recomendación de fomentar los matrimonios mixtos, porque, como dice textualmente, los indios son vasallos libres de la corona. Al final, esta visión da como resultado un paisaje humano que no vais a poder encontrar en ningún otro lugar del mundo que haya pasado por una gran conquista, porque a día de hoy, las cifras varían, pero nadie cifra en menos del 80% la población hispana que es indígena o mestiza. Bueno, tenéis más que daros una vuelta, un paseíto por Australia o por Estados Unidos para entender la diferencia, ¿no? Y para comprender lo que la humanidad al final le debe al impulso de esta mujer irrepetible. Al final, el legado de Isabel es absolutamente único en la historia de la protección al débil, al vencido, y en su defensa de los indígenas y en el cuidado de sus derechos. De hecho, en su testamento dejó dicho lo siguiente: además, suplico al rey mi señor muy afectuosamente y encargo y mando a la princesa, mi hija, y al príncipe, su marido, que no consientan ni den lugar a que los indios, vecinos y moradores de las Indias y tierras firmes, ganadas y por ganar, reciban agravio alguno en sus personas ni bienes. Antes, al contrario, que sean bien y justamente tratados, y si han recibido algún agravio, que lo remedien. Paradójicamente, el indigenismo de hoy, esa ideología indisimuladamente totalitaria, derriba las estatuas de Isabel. Bueno, es paradójico, ya digo, ¿no? Pero no es sorprendente, viniendo de una corriente que a duras penas puede esconder su querencia por el supremacismo racial y su grosera y barata manipulación de la historia. En fin, pausa pequeña para hablaros de aspectos más controvertidos de su reinado y ya cerramos. Se suelen señalar como sombras del reinado de Isabel principalmente dos cosas: la expulsión de los judíos y la creación de la Inquisición. Respecto a lo primero, la expulsión de los judíos, pues las gafas de la historia, como tantas veces, ¿no? La tolerancia religiosa, creo que ya os lo he dicho alguna vez, es un valor de hoy. Históricamente tiene, como quien dice, 10 minutos, ¿no? Tratar de juzgar la expulsión de los judíos con nuestra visión del siglo XXI y otorgarla calificativos, pues es un tremendo error, ¿no? Lo que en aquel tiempo imperaba, y no solo en nuestro país, sino en todo el orbe, era aquel principio que decía cuius regio eius religio, es decir, que el pueblo tenía la religión que tuviera su rey. Vamos, eran lentejas, no sé si me explico. Lo que se consideraba correcto entonces no era la tolerancia religiosa, sino todo lo contrario, la uniformidad religiosa. Por otro lado, la ola de antisemitismo llevaba azotando Europa siglos ya, y de hecho fue a España uno de los últimos sitios a los que llegó. Por eso, antes de que los judíos fueran expulsados de España, pues habían sido expulsados en el año 1290 de Inglaterra, de Francia en 4 ocasiones, que van del 1182 al 1394, de Alemania en 1348, de Hungría en 1349, de Provenza en 1430, de Silesia en 1159, de Austria en 1421 o de Lituania en 1445. Quiero decir que lo que ocurre en España con los judíos en el año 1492, pues es un hecho penoso y lamentable, pero no es único, y ni mucho menos nuevo. Por mucho que para la corriente negro legendaria parezca que no existe un hecho igual y tan condenable en la historia universal. En cuanto a la Inquisición, pues un poco lo mismo. La Inquisición no es un fenómeno español, es un fenómeno europeo. Y de hecho, y en contra de lo que mucha gente cree, no nace en España, nace en Francia. Y además hubo tribunales de ortodoxia religiosa en toda Europa, ya fueran de corte católico o protestante. Hablamos de un fenómeno que tarde o temprano iba a llegar a España y lo hizo de hecho más tarde que pronto.
Además, y dentro de su indiscutible maldad, se puede afirmar que la Inquisición española fue tremendamente benévola. Ya sé que cuesta entender, ¿no?, el uso de esta palabra hablando de esto, ¿no? Pero bueno, es así, es infinitamente más benévola que el resto de las inquisiciones europeas. Tenemos dentro de este mismo podcast un capítulo monográfico sobre el tema y os animo a que los escuchéis. Pero vamos, en cualquier caso, yo no pretendo, como se dice ahora, blanquear ambas cosas, sino tratar de verlas en un contexto histórico y hacer una aproximación que tiene que ser necesariamente comparativa. Decía el gran Salvador de Madariaga que nación alguna dio a la humanidad una tropa más abnegada, activa e impávida que la que España puso en línea para defender a los indios de sus propios hombres de presa. Bueno, esa tropa, aquellos humanistas de su época, no eran solo soldados, incluso yo diría que no lo fueron en su mayor parte. Aquel ejército estaba principalmente formado por filósofos, por pensadores, por religiosos, burócratas y, en el caso de Isabel, monarcas. Es mucho lo que España y el mundo entero le deben a esta mujer singular y única. Yo solo os he dado pinceladas, ¿no?, del inmenso legado de Isabel, pero bueno, creo que suficientes para apreciar su obra. Por otro lado, preparando el capítulo, me he dado cuenta de algo. Hoy en día está muy de moda esto del coaching, ¿no? Centrado en virtudes o aptitudes como por ejemplo el liderazgo. Y si lo examinamos con cuidado, Isabel tuvo un montón de las cualidades que hoy definirían a un líder, de las que hoy consideramos deseables en un líder moderno. Isabel se rodeaba de gente más preparada que ella y animaba a esa gente a que la cuestionara, a que auditara sus decisiones, cosa que hoy se considera muy deseable en un líder, ¿no? Isabel donaba a la gente su confianza para que actuaran en su campo de competencia, como hacen los líderes de hoy, como hizo ella con Colón, con el Gran Capitán o con Juana de Mendoza. Es decir, Isabel sabía delegar y otorgar confianza, eso que hoy llaman empoderar. Isabel tenía objetivos, algunos que sonaban excesivos en ocasiones, y sabía hacer partícipes de la ilusión de conseguirlos a aquellos que formaban su equipo, como ocurrió con su decisión de reinar, con su sueño americano o con la conquista de Granada. Además se rebelaba contra su entorno y creía en ella, como ocurrió tantas veces que se le dijo que su condición de mujer la impedía realizar aquellas quimeras. Tenía conocimiento y perseveraba en ampliarlo, como hace cualquiera que quiera enfrentarse a la dirección de un equipo. Isabel se preocupaba de los suyos, por eso aparecía en el campo de batalla, en el campamento militar, cuando los tiempos eran de guerra, y se mostraba como la líder que transmite confianza a todos los suyos, del primero al último. Se acercaba a ver a los heridos y tomaba acciones, como aquel hospital, tendentes a cuidar de ellos. Isabel cuidaba de los suyos. Tenía convicciones fuertes y vivió por y para ellas. Tenía un proyecto, tenía un plan. En palabras de Baltasar Gracián, la nunca bastantemente alabada reina Doña Isabel, aquella gran princesa que, siendo mujer, excedió los límites del varón. Isabel de Trastámara, Isabel de Castilla, Isabel la Católica, la reina que nadie más tuvo. Un abrazo bien grande, nos vemos por aquí.